Yo vengo de Lituania, donde trabajo en mi clínica privada. Es una clínica de 13 sillones, con un pequeño centro también de formación. Y, por supuesto, también gracias a mi maravilloso equipo con los que trabajo. Habría sido imposible conseguir todo esto sin ellos. Muchas, muchas gracias a ellos. Uno de mis compañeros más importantes es el doctor Tomás Linkevičius. Y estoy muy agradecido también por haberme permitido contribuir a su libro, El concepto de la pérdida ósea cero, cero pérdida ósea. Hoy vamos a hablar de preservación de tejidos alrededor de implantes inmediatos. Recuerdo en 2006, recuerdo unos casos horribles que tenía yo, porque muchas veces terminaba con recesiones, un color incorrecto, un contorno inadecuado después de mis implantaciones inmediatas. Y yo pensé que este método realmente no es muy bueno, porque fracaso muchas veces con él. En la actualidad, mi objetivo es completamente distinto. En casi todos mis casos soy capaz de conseguir unos resultados muy buenos y muy bonitos. Unas papilas preciosas, un contorno precioso, un buen color, una buena textura de los tejidos blandos y, por supuesto, un hueso crestal absolutamente estable. La primera pregunta en la última década para mí ha sido: ¿debería recurrir a la implantación inmediata o está bien simplemente extraer el diente, esperar 2 meses, 6 semanas y colocar los implantes con una técnica de implantación temprana? Después de muchos casos realmente y muchos estudios también, para mí en la actualidad la primera opción es la implantación inmediata, especialmente en la zona estética, porque el resultado final, el resultado estético final, es absolutamente el mismo o incluso mejor si lo comparamos con la implantación temprana. Y no estoy hablando de morbilidad ni de tiempo, ni las dificultades. Y lo que tengo que aprender y saber para colocar los implantes de forma temprana. La implantación inmediata es una opción muy segura, muy controlable. Y sí, no podemos decir que es un protocolo muy sencillo. Tenemos que aprenderlo y desarrollar una serie de habilidades para ello, pero es realmente una opción muy viable que podemos aprender a ejecutar, especialmente con el implante BLT. Ya mejoró muchísimo, porque tenemos un implante con forma cónica. Y en la actualidad, donde la gama de productos de Straumann se ha ampliado, tenemos el implante PLX y en un futuro también el implante TLX, que yo creo que va a ser uno de los mejores implantes del futuro, porque tenemos todas las ventajas con él del tissue level, con los que hemos tenido resultados extremadamente buenos, y tenemos el cuerpo de un implante BLX. Es decir, podremos ampliar nuestras posibilidades de utilizar este implante, especialmente en casos de implantes inmediatos. Y estoy muy contento también de haber sido uno de los primeros clínicos que empezara a trabajar con el implante TLX y por haber adquirido algo de experiencia ya. Para el sector posterior, implantes inmediatos, con el implante TLX será más sencillo, más seguro y, por supuesto, también tendremos resultados muy buenos a largo plazo por todas las características del implante tissue level que tiene. Pero volviendo a la estética y la implantación inmediata y la preservación tisular en la zona estética, tenemos que pensar en unas cuantas cosas. Por supuesto, tenemos que tener en mente el objetivo final. ¿Qué resultado queremos conseguir? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un implante, tenemos hueso, tenemos tejido blando alrededor y, por último, una restauración. Todo el resultado final está compuesto de estas diferentes cosas que tenemos que analizar una y otra vez. Hoy me gustaría concentrarme un poco en los tejidos perimplantarios, el hueso y el tejido blando perimplantario. Todos sabemos que necesitamos hueso para la función, pero para la estética, por supuesto, necesitamos tejidos blandos. Pero ¿qué es tan específico
de los tejidos blandos en la zona preimplantaria, en la zona estética, especialmente los implantes inmediatos. En nuestro grupo hemos publicado ya más de 18 trabajos sobre la influencia del grosor vertical de los tejidos blandos en la estabilidad ósea. Y todos sabemos que si tenemos una encía fina en sentido vertical, o en otras palabras tenemos una menor altura de tejido supracrestal, acabaremos con algo de pérdida ósea crestal. En otras palabras, el grosor vertical del hueso mantiene el hueso crestal, alrededor del cuello. Pero en la zona estética, el grosor horizontal de los tejidos blandos es también muy importante. ¿Por qué? Porque si colocamos el implante en una posición tridimensional incorrecta, ¿qué sucede? Reducimos el grosor de los tejidos blandos en sentido horizontal. ¿Y qué sucede? No es posible tener la misma altura de tejido blando si tienes una base muy pequeña. Si tienes unos tejidos blandos más finos en sentido horizontal, nuestra altura vertical de tejido blando no será la misma. Se irán hacia apical esos tejidos blandos y tendremos una recesión. Podemos decirlo de otra forma. El grosor horizontal de los tejidos blandos mantiene los tejidos en sentido vertical. Y el grosor vertical de los tejidos blandos mantiene el hueso. Por eso, tenemos que tener siempre en nuestra cabeza la regla de los 4 milímetros. Necesitamos 4 milímetros de grosor horizontal de tejidos blandos por 4 milímetros de altura vertical. Y esto nos mantendrá también el hueso, porque las papilas están apoyadas en el hueso y en los dientes adyacentes, pero todo el complejo vestibular, de la cara vestibular, está definido por los tejidos blandos. Por tanto, la regla de los 4 milímetros. Esto es extremadamente importante, porque solo en ese caso tendremos un hueso cristal muy estable. Vamos al caso contrario. Si colocamos el implante demasiado hacia vestibular, perderemos este grosor y al final de todo tendremos menos altura de tejidos blandos y veremos una recesión. Por eso, cuando planificamos implantes inmediatos en la zona estética, es realmente muy necesario, es absolutamente esencial planificarlo a partir de un CBCT. Y es mejor hacer una cirugía guiada, aunque sea una cirugía parcialmente. Si no, si colocamos el implante demasiado hacia vestibular, acabaremos con una recesión realmente importante. Es así de sencillo. Hablando de este tema, de la preservación de los tejidos en implantes inmediatos, una vez más, es extremadamente importante colocar el implante en la posición tridimensional correcta. Es decir, todo lo que podamos hacia palatino, para dejar más espacio para el grosor horizontal de los tejidos blandos y del hueso también, en sentido horizontal, con vistas a la futura estabilidad tisular. Después de extraer el diente de forma traumática, después de colocar el implante en la posición tridimensional correcta, llega el momento ahora de pensar en el aumento de hueso y tejido blando. Y para resumir esto, tenemos aquí diferentes situaciones iniciales. A veces nos enfrentamos a casos clínicos donde tenemos un hueso vestibular muy grueso, más de 1 milímetro, y un tejido blando muy grueso. En este tipo de situaciones, a lo mejor no hace falta hacer ningún aumento en absoluto. Hacemos una corona, fabricamos una corona provisional y simplemente la conectamos al implante y ya está. Especialmente si el gap es de menos de 2 milímetros, si tenemos un hueso muy grueso y una encía gruesa, vamos bien. Pero este caso nos lo encontraremos en el 1, 2, 3%, como muchos de los casos. Normalmente tenemos hueso fino, aunque podemos tener gruesa. En este tipo de situación, se colocan los implantes y se aumenta el hueso. Hace falta hacer las dos cosas. Tenemos que rellenar ese gap entre el implante y la pared ósea vestibular. Lo rellenamos con un material de reabsorción lenta, es decir, hidroxiapatita, en otras palabras.
Teóricamente, la hidroxiapatita es un material reabsorbible, pero se reabsorbe de forma tan lenta que realmente tarda décadas en reabsorberse. Por eso, el xenoinjerto de Straumann, que utilizo en la actualidad, es un material realmente perfecto para este tipo de aumentos en la zona estética. Rellenamos el espacio y mantenemos así el contorno. Y en casos en los que tenemos realmente una encía muy fina y un hueso muy fino, no solo hace falta aumento óseo, sino también injerto de tejidos blandos. Y hemos publicado ya muchos trabajos en la literatura que demuestran que esto supone un avance realmente importante, conjuntamente con el aumento de tejido blando. Podemos utilizar muchas zonas de la boca para tomar el injerto de blandos. Quizás la tuberosidad del maxilar sea la más famosa por la reducida morbilidad, por el tejido tan denso, y también para mí sería la primera opción. Colocamos el implante, hacemos el aumento óseo y creamos un pequeño sobre-receptor. Creamos realmente un pequeño sobre-receptor. Simplemente posicionamos un injerto de 1 milímetro de grosor dentro de ese sobre-receptor. Vemos un precioso aumento de grosor de tejido blando. Y con este injerto del paladar, además, tiende a crecer un poco. Es decir, tampoco tenemos que tomar un injerto demasiado grueso, 1,5 milímetros, 2 como máximo, porque con el tiempo tiende a crecer. Normalmente después de la maduración terminaremos con un contorno muy bonito, un buen color, textura y un precioso resultado final. Pero por otra parte, también podemos cuestionarnos si realmente cortar en la tuberosidad o en el paladar, eso supone una morbilidad. Además, hay un dolor, hay un sangrado, también durante la cicatrización. Y por eso, a lo mejor podríamos plantearnos utilizar algún material artificial o algún material de sustitución para trabajar, poner estos injertos blandos. En 2019 publicamos esta serie de casos con el que obtuvimos resultados muy buenos y fuimos capaces de aumentar 1,8 milímetros de grosor en los tejidos blandos en sentido vertical después del aumento. También la histología mostró unos resultados muy bonitos, muy buenos, con una integración perfecta de los tejidos blandos, no hay una reacción a cuerpo extraño y hay una nutrición muy buena también. Es decir, es un material que se puede utilizar de forma segura. Por eso también nos planteamos la idea de a lo mejor utilizar Mucoder como material de sustitución para sustituir el injerto de tejido conectivo del paladar. Pusimos en marcha un estudio clínico controlado, aleatorizado, para evaluar el injerto de tejido conectivo versus Mucoderm en la zona estética después de la implantación inmediata. Y sí, este estudio todavía no ha concluido y no está publicado. Me gustaría mostrarles simplemente un caso completo a modo de caso piloto para que entiendan la idea y el aspecto que tiene. Inicialmente, empezamos a utilizar Mucoderm para implantes inmediatos en zona estética, obteniendo resultados muy buenos. Y este es un caso en el que decidimos extraer un diente en proceso de fracaso, ya fracasado, por problemas de presencia de caries y problemas endodónticos. Y después de una exodoncia atraumática y una planificación cuidadosa, colocamos el implante en la posición tridimensional correcta. Es decir, seleccionamos el implante más estrecho posible. Por ejemplo, el nuevo implante BLX de 3,75 es un implante ideal para esto, especialmente para incisivos centrales, por ejemplo. Esto es realmente muy lejos de los dientes adyacentes para no dañar el hueso de los dientes adyacentes y para mantener las papilas. Y dejo el implante 4 milímetros más hacia apical del futuro margen gengival.
y todo lo que pueda hacia palatino. Esto es realmente una cosa muy importante, porque aquí yo necesito espacio para el futuro aumento de tejido blando y óseo. Después de colocar el implante de la posición correcta, de colocar un pilar provisional, por supuesto hace falta estabilidad primaria, pero con el nuevo implante Pilix es muy fácil de conseguir. Si tengo más de 20 newton centímetro, conecto la corona provisional siempre. Por supuesto, fuera de oclusión, sin contactos firmes con los dientes adyacentes. Debería ser realmente un provisional, no estamos hablando de carga aquí. No utilizamos dientes de acrílico, los ahuecamos y los conectamos al pilar provisional con composite. Es decir, no hace falta aislamiento, no hace falta una preparación adicional del pilar, es una técnica muy sencilla. Simplemente colocamos este diente encima, añadimos composite y retiramos la corona provisional. Y la terminamos de forma extraoral con nuestras manos. Aplicamos composite, aplicamos un poco más, pulimos con cuidado. Y es muy importante pulir esta corona provisional todo lo que podamos. Es un detalle esencial. Conectamos un pilar de cicatrización de diámetro reducido y empaquetamos injerto óseo. Como he dicho, la hidroxiapatita es la mejor opción por la reabsorción lenta que tiene. Tenemos más posibilidades de mantener el contorno. Por tanto, lo empaquetamos, condensamos de forma realmente firme y después retiramos el pilar de cicatrización e intentamos crear un sobrereceptor, una bolsa. Primero utilizamos un pequeño despegador perióstico y después se utiliza un bisturí pequeño o un cuchillo de Urban, como estamos viendo aquí. Al principio despegamos un colgajo de espesor total y solo a nivel de la unión mucogingival empezamos a hacer una disección de espesor parcial, un poco, porque nos gustaría insertar mucoderm en este sobrereceptor, en esta bolsa receptor. Ahora rehidratamos el injerto mucoderm. Utilizamos una solución con metronidazol para ello y después intentamos posicionar este trozo de mucoderm en esta bolsa, en este sobrereceptor. A veces es muy sencillo, simplemente utilizando unas pinzas y un instrumento adicional, y si no, podemos utilizar una sutura de 6 ceros y simplemente tirar de este pequeño injerto hacia el interior. Y así ya hemos engrosado los tejidos en esa zona. Como podemos ver, el mucoderm está colocado en toda esta zona receptora y tenemos ahora una zona muy, muy bonita aquí hasta el margen. Y la corona provisional va a presionar un poco sobre el mucoderm, aplicar un poco de presión. Tendremos también sangre dentro de este mucoderm y la cicatrización empezará de inmediato. Este es el resultado. Hueso crestal absolutamente estable, contorno precioso de los tejidos blandos, como se puede ver también unos tejidos blandos engrosados de forma muy bonita. Con estos 3 pasos realmente hemos sido capaces de conseguir un resultado final muy bueno en la zona estética con este implante inmediato. Podemos debatir, por supuesto, qué vamos a hacer, implantación inmediata o temprana. Para nosotros la implantación inmediata es la primera opción debido a la baja morbilidad, por trabajar de forma más rápida y por conseguir un resultado final absolutamente estético. Esto es una pregunta realmente muy filosófica, porque lo que yo veo que está pasando a nivel mundial, los autores que defienden la implantación temprana presentan casos preciosos con implantación temprana y fracasos con implantación inmediata. Otros autores, que son más fans de la implantación inmediata,
presentan preciosos resultados de implantación inmediata y lo comparan con situaciones muy complicadas de implantación temprana. Esto no es correcto. Tenemos que comparar casos bonitos exitosos con casos bonitos exitosos. Y la tasa de fracaso con las dos técnicas. Por supuesto, tenemos fracasos con los dos abordajes, pero la implantación inmediata realmente es más sencilla, menos agresiva y una forma realmente muy buena y muy bonita de hacerlo. Por eso me gustaría concluir la presentación con las siguientes afirmaciones. Por supuesto, tenemos que tener hueso, pero el hueso solo se va a preservar si tenemos tejidos blandos gruesos en todas las direcciones, horizontal y vertical. Para eso tenemos que colocar implante en la posición tridimensional correcta y no irnos demasiado hacia vestibular. El implante debería quedar un poco más hacia palatino, 4 milímetros del futuro margen gengival. Y hay que hacer una corona provisional muy cóncava y lo más reducida, lo más estrecha que podamos. Si tenemos para tener suficiente espacio para aumento de hueso y tejido blando. ¿Y qué tipo de aumento? Lo tendremos que elegir. Podemos tener diferentes procedimientos, pero realmente depende de la situación inicial. ¿Qué tenemos inicialmente? No tenemos nada, aumentamos solo hueso o aumentamos hueso y tejido blando. ¿Y qué tejido blando vamos a utilizar? Un ejemplo de tejido conectivo del paladar o de la tuberosidad o mucoderm o algún otro material de sustitución. Por último, si tenemos una situación realmente difícil, como ausencia total de hueso en la pared vestibular o una infección, por supuesto, entonces tenemos que optar por una implantación temprana. Esperamos un cierto tiempo y volvemos a entrar y colocamos los implantes de forma temprana. Por tanto, implante, hueso, tejido blando y después, por supuesto, la restauración final. Con esto conseguiremos resultados realmente buenos y bonitos en la zona estética. Con esto me gustaría darles las gracias por su amable atención